Vale. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Semana de Salud que con mucho cariño organiza la Universidad de la Comunicación en conjunto con el Servicio Médico y el Comité Feminista. Bueno, y queríamos entonces presentarle a la doctora Georgina Rubalcaba, que va a estar con nosotros en esta plática sobre qué es el síndrome premenstrual. Entonces, los dejo con mi compañera Regina, que les va a comentar un poquito acerca de la doctora. Bueno, la doctora Georgina Rubalcaba es una ginecobstetra egresada del Instituto Nacional de Perinatología y hoy nos va a estar hablando un poco de qué es el síndrome premenstrual. Recuerden que al final pueden irnos dejando sus preguntas conforme avance la plática y al final las estaremos contestando. Adelante, doctora, muchas gracias por estar con nosotras. Al contrario, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues ya me hicieron favor de presentarme. Como comentaban, yo soy ginecóloga, pero también tengo una subespecialidad en lo que es biología de la reproducción, que trata todos los temas que tienen que ver con la mujer y su fertilidad y pues todo lo que esto conlleva desde la adolescencia hasta la menopausia. Entonces, el tema que vamos a revisar hoy es sumamente importante porque es algo que ha sido desestimado durante mucho tiempo, que durante siglos se ha considerado como algo que las mujeres no presentan, como algo que puede ser un tipo de psicosis por parte de las mujeres, ¿no? Y incluso hay muchos micromachismos respecto al tema, ¿no? Entonces creo que es muy importante saber que el síndrome premenstrual es una entidad real y que no es la única que afecta a las mujeres durante el ciclo menstrual. A lo largo de nuestra vida presentamos muchas entidades que se pueden causar dolor, que pueden causar molestia durante el periodo menstrual y no todo es síndrome premenstrual. Entonces es importante saber que existen distintas condiciones que nos pueden afectar, cómo nos pueden afectar y lo más importante, que todas ellas tienen solución. Lo importante es acercarse con su médico. Ahora, voy a pasar la siguiente diapositiva. El síndrome premenstrual, por definición, es simplemente el grupo de síntomas que comienzan en promedio una, pero en ocasiones pueden presentarse hasta 2 semanas previas a la menstruación. Este síndrome tiene por lo menos en aquellas mujeres que lo presentan, pueden incluso tenerlo solo con uno de los síntomas, que generalmente se sabe comienzan al momento de la menstruación días antes, como dije, puede ser hasta 1 o 2 semanas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Generalmente pueden ser dolor, es el más conocido, ¿no? El dolor o cólico que se presenta previo a la menstruación o durante la menstruación, pero también se asocia al dolor de mamas, que se conoce como mastalgia, también puede asociarse al dolor de cabeza, y esos son los que se relacionan con el tema físico, pero hay muchísimos temas emocionales que tienen relación con el síndrome premenstrual, como puede ser modificaciones en el estado de ánimo, desde irritabilidad hasta un estado de ánimo depresivo. Aquí podemos ver cuáles son las divisiones principales de un síndrome premenstrual, que como les comentaba, se divide en síntomas físicos y síntomas psicológicos. Generalmente las mujeres pueden presentarlos, pero no los asocian con un síndrome premenstrual, como el que pueden tener aumento de peso debido a que hay una retención de líquidos. Esto algunas mujeres lo pueden presentar como edema o hinchazón en las piernas, que también puede ser doloroso, puede ser el simple aumento de peso o de tallas, ¿no? Que en ocasiones se siente como que estás inflamada y la ropa simplemente no te queda igual. Se puede presentar también como distensión abdominal, principalmente como la sensación de inflamación o de aumento de gas. También puede haber modificaciones en las evacuaciones, puede haber un aumento en el estreñimiento en las mujeres, así como puede haber dolor de mamas, dolor de cabeza. El dolor incluso puede presentarse en las articulaciones y en los músculos, como si hubiéramos hecho ejercicio o como si tuviéramos algún tipo de artritis temporal. También se puede presentar la fatiga, la náusea y el insomnio. En ocasiones también se presenta en las mujeres la necesidad de dormir más, no solamente el insomnio, sino
también la hipersomnia, que es el aumento del sueño. Y hablando de los temas psicológicos, lo que más se presenta es la ansiedad. Muchas mujeres pueden presentar irritabilidad, lo que genera una necesidad de un aislamiento social. ¿Por qué? Porque en ocasiones es difícil definir cuál es la sensación que se tiene, y en ocasiones también es difícil poder expresarlo hacia los demás y que ellos tengan un entendimiento. De hecho, también se puede dar depresión o puede ser simplemente tristeza. Cambios frecuentes en el humor, como puedo estar en este momento irritable, posteriormente puedo tener un estado de ánimo un poco más lábil, con llanto fácil, con depresión, o puedo ir de un estado de ánimo al otro, como puede ser de estar perfectamente feliz y de repente estar enojada, ¿no? Y esto se considera normal. Gran parte de estos síntomas se provocan o se producen por la hormona que se produce en la segunda fase del ciclo menstrual. Y ahorita les voy a mostrar justo un pequeño recordatorio de cómo se lleva el ciclo menstrual para poder identificar en qué punto. El aumento de la progesterona generalmente es la que produce todos estos síntomas. Además, existe una variedad que es mucho más severa de este síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual, si bien se considera que es molesto o incómodo, y que puede tener un poco de impacto en nuestro día a día, no es algo que tenga un impacto grave. En los casos donde el síndrome premenstrual tiene un impacto o imposibilidad de llevar a cabo nuestras actividades normales, porque tengo una depresión tan severa que me quedo acostada todo el día y no quiero ver a nadie, no quiero salir, realmente estoy deprimida, pero se recupera esta depresión posterior a que pasa la menstruación. Esto se convierte en la forma más severa de síndrome premenstrual y se llama trastorno disfórico premenstrual. Esto es muy importante porque este trastorno incluso ya se considera un trastorno psiquiátrico. Y aquí sí quiero hacer un énfasis en que las enfermedades psiquiátricas son enfermedades como de las de cualquier otra parte del cuerpo, porque de nuevo regresamos a estos micromachismos que de repente dicen, bueno, es que si es un trastorno psiquiátrico, entonces sí se asocia con la locura y con muchos tabús que en nuestra cultura son muy comunes y frecuentes. Y el hecho que ya se trate de un trastorno psiquiátrico significa que es tan severo que amerita tratamientos en diferentes fases. Pero ya se incluye dentro del DSM-5, que digamos es para los que no saben qué es el DSM-5, es la Biblia, por decirlo así, de la psiquiatría en Estados Unidos, ¿no? Es como se categorizan todas las enfermedades mentales o trastornos mentales, que pueden ir desde un espectro autista hasta un trastorno disfórico premenstrual. Es una gama muy amplia, pero están descritos aquí tanto cómo se hace el diagnóstico y cuáles son las opciones terapéuticas. ¿Cómo puedo diferenciar entre un síndrome premenstrual o un trastorno disfórico premenstrual? Primero que nada, cuando tenemos un síndrome premenstrual puede ser variable, puede presentarse un mes sí, otro mes no, puede ser esporádico, puede presentar un síntoma este mes, tal vez otros distintos el mes siguiente, pero es frecuente que la mayoría de las mujeres presentemos algún tipo de síntoma, ¿no? Tal vez hoy solo me dolió la cabeza y tal vez el siguiente fin de semana tuve un poco de cólicos, o tal vez el próximo mes presento solamente un poco de distensión abdominal o ganancia de peso y pueden irse modificando, ¿no? O a veces podemos presentar los varios, pero no me molesta lo suficiente como para tener un impacto en mis actividades del día a día. Puedo acudir a la escuela, puedo trabajar normal, puedo hacer mis actividades, puedo salir, no tengo la necesidad de quedarme en casa sin salir, sin realizar algún tipo de actividad. Y esto es a lo que hace la diferencia, la severidad. Las mujeres que sufren de un trastorno disfórico premenstrual realmente tienen una calidad de vida que es muy mala porque lo presentan todos los meses, lo presentan de una forma severa y realmente esta semana previa o incluso hasta 10 o 15 días antes de la menstruación, a partir de que inicia el incremento de la progesterona posterior a la ovulación, realmente se vuelve un mes en el que tienes 2 semanas de vida normal y 2 semanas de depresión crónica, ¿sí? Entonces,
esta es la situación en la que las mujeres ya necesitan un tratamiento. ¿Cuáles son los principales? Según el DSM-5, que como les comento es la guía para hacer el diagnóstico, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar que sí se tiene un síndrome disfórico premenstrual? Para poder diagnosticarlo, primero necesitamos tener al menos 5 o más de los síntomas que tenemos aquí presentados. Por ejemplo, los síntomas cardinales por lo menos tiene que ser 1 y otros síntomas por lo menos 4. ¿Cuáles son los cardinales? Principalmente el estado de ánimo depresivo, ¿no? El tener una depresión franca que va y viene con la segunda fase del periodo menstrual. Cambios de humor importantes, ansiedad o nerviosismo, o que pueda presentarse un cambio de ánimo importante como enojo, ira o irritabilidad. ¿Y cuáles son los síntomas, podríamos decir, anexos o secundarios? Pues principalmente la fatiga, el insomnio o la hipersomnia, que es el aumento en las horas de sueño, cambios en el apetito. Por ejemplo, hay mujeres que totalmente no quieren comer, pero la gran mayoría tienen una mayor necesidad de ingerir alimentos, sobre todo de alto contenido calórico o de grasas. Por ejemplo, es cuando pueden presentarse o se asocia que puede haber cambios hormonales por los que se puede presentar cambios dermatológicos como el acné, y lo asociamos mucho a que simultáneamente se tiene la necesidad de comer cierto tipo de alimentos como carbohidratos ricos en grasa. Por eso se asocia mucho al consumo de chocolate, al consumo de otro tipo de alimentos así. También existe la dificultad para concentrarse. En ocasiones puede ser severa, ¿no? Como simulando un síndrome para dificultad de concentración, como el ADD, o también podemos perder simplemente el interés en nuestras actividades cotidianas, como la escuela, el trabajo, o algo que generalmente nos gusta realizar, ya no nos interesa hacerlo. También puedes tener pérdida de control al momento de actuar, como les comentaba, tanto la irritabilidad o el enojo nos puede llevar a esto, o físicamente presentar el dolor de cabeza, que es la cefalea, el dolor de mamas, que es la mastalgia o mastodinia, la distensión abdominal, que se siente la inflamación, el dolor de los músculos o el dolor de las articulaciones, que se conoce como mialgias o artralgias. Ahora, ¿en qué frecuencia se presentan estos síntomas en las mujeres? Los síndromes premenstruales, generalmente del universo de mujeres que menstruan, ¿sí? Porque no todas las mujeres menstruan, las mujeres posterior a la menopausia y antes de su menarca, que es la primera menstruación, pues no se incluyen en este universo, pero de las mujeres que menstruan, entre el 50 hasta el 80% de las mujeres podemos tener síndromes premenstruales. Y estos son aislados, como les comentaba, de repente me puede doler la cabeza o de repente puedo tener un cólico, pero eso no se califica como un síndrome premenstrual. Como tal, el porcentaje sigue siendo alto porque oscila entre el 13 al 26%, o sea, casi una cuarta parte de las mujeres podemos tener como tal síndrome premenstrual. Pero para poder considerar el diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual, este únicamente oscila entre el 3 al 8%, que si nosotros vemos, es un porcentaje bastante alto, ¿sí? No es un porcentaje nada pequeño, considerando que por lo menos casi una de cada 100 mujeres lo va a presentar, ¿no? O una de cada 200. Eso es un alto porcentaje para la población. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico de cuál es la prevalencia en nuestro país? En México, podemos ver aquí cuál es el porcentaje de las mujeres que tienen el diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual. El promedio es el 3%. En México tenemos un muy buen diagnóstico de 5.6%. O sea, no significa que tengamos más mujeres, significa que se está haciendo el diagnóstico y se está tratando a las mujeres. Ahora, según los criterios de la COG, tenemos el 29% de mujeres con síndrome premenstrual, que esto pues va muy parecido a lo que estamos viendo a nivel internacional. Y bueno, nuevamente aquí les pongo cuáles son los síntomas, porque esto es muy importante, es un recordatorio
Porque nosotros, si conocemos a alguien o si nosotras mismas presentamos estos síntomas, debemos de saber que existen tratamientos que nos pueden ayudar para no tener que padecerlos cada mes. Recordemos que una mujer en edad fértil va a menstruar por lo menos 12 a 13 ciclos al año. No necesariamente es uno cada mes. Podemos incluso en ocasiones tener 13 ciclos en un año y generalmente menstruamos en promedio entre los 12 hasta los 48 años, que es la gran mayoría de los años de nuestra vida. Y las mujeres necesitamos y merecemos conocer nuestro cuerpo y tratar adecuadamente estos síntomas para tener una vida activa y normal sin tener molestias adicionales. Ahora, ¿por qué se produce el síndrome premenstrual? Existen varias teorías. La primera es que hay una predisposición genética, ¿sí? Esto nos hace susceptible a cambios hormonales. ¿Esto qué significa? Pues en pocas palabras, que genéticamente hemos sido diseñados para ser más sensibles a las hormonas que se producen en el ovario y que son las responsables del síndrome premenstrual, principalmente la progesterona. Y que nuestros neurotransmisores que se tienen hormonales también han sido diseñados más sensibles para recibir estas hormonas. Y en general estos son lo que dan los síndromes premenstruales. ¿A qué nos referimos? A que los neurotransmisores que se pueden encontrar o a los transmisores que se encuentran en las mamas, en el útero, tienen más sensibilidad a esta hormona que es la progesterona y que nos va a generar estos efectos secundarios. Ahora, ¿qué sucede? Las niñas que no han iniciado su menstruación y las mujeres posterior a la menopausia ya no van a tener síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque únicamente sucede en las mujeres que ovulan. Es así, una paciente con ovario poliquístico que no menstrua de forma regular no lo presentará y lo puede presentar únicamente en aquellos ciclos donde ha ocurrido la ovulación. ¿Por qué? Porque la responsable de la ovulación o de la hormona que se produce posterior a la ovulación es la progesterona, que es la responsable de la mayoría de estos síntomas. Sin embargo, hay que entender que esto se produce en el ovario, por lo que si tenemos mujeres que han sido operadas, ya no menstruan porque se les retiró el útero por cáncer, por miomas, por otra situación, pero tienen ovarios y siguen ovulando, estas mujeres sí pueden tener este tipo de síndrome premenstrual. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos ya para un trastorno disfórico premenstrual? Según la última guía del DSM-5, es que ocurren hasta 2 semanas antes de la menstruación, no necesariamente siempre, pero por lo menos 2 semanas a 1 semana antes. Desaparecen con la menstruación, generalmente cuando ya empieza la parte folicular. La parte folicular es la mejor parte para las mujeres en general, porque es cuando nuestros estrógenos se generan en gran medida. Es cuando empieza a crecer el óvulo, pero aún no ha sido expulsado del ovario. Es cuando tenemos más energía, nos gusta hacer más ejercicio, nos sentimos con un mejor estado de ánimo y como que todo en general tiene un mejor panorama en nuestras vidas. Y esto es algo generalizado. Los estrógenos siempre son nuestra hormona feliz, ¿no? Y estos empiezan a bajar conforme sube la progesterona. Aquí un pequeño recordatorio del ciclo menstrual para que sepan exactamente de qué estoy hablando. Y aquí tenemos que cada mes, cuando empieza nuestra menstruación, hay un reclutamiento en los ovarios de más o menos entre 6 a 10 folículos, de los cuales van a empezar a crecer todos o a competir entre sí y solo uno puede ganar. Es el que se va a liberar del ovario y va a buscar un embarazo, ¿sí? Justamente en esta parte, cuando están tratando de ver quién es el más competente para ser ovulado, es donde se producen el estradiol, que son nuestros estrógenos. Y una vez que se expulsa el óvulo, empieza la producción de progesterona, buscando, la progesterona es la hormona también del embarazo. Entonces, al no percibir que hay una implantación de un embrión, pues la progesterona cae súbitamente y empieza la descamación del endometrio, que se presenta como sangrado menstrual. Ahora, para el síndrome premenstrual, generalmente el tratamiento y siempre la recomendación, visiten a su gine, él puede ser su aliado para lograr lo que ustedes quieran. Si quieren anticoncepción, si quieren un tratamiento para sus cólicos, si quieren diferenciar si lo que tienen es simplemente dolor premenstrual,
que se puede presentar con endometriosis. Hay pacientes, yo tengo pacientes que creen que pueden tener síndrome disfórico premenstrual porque pues su vida es un caos cada mes, y el diagnóstico al que llegamos es todo menos eso, termina siendo una endometriosis severa, donde las pobres tienen un periodo menstrual horrible, con dolor, con incapacidad para levantarse por el dolor, no pueden dormir por el dolor, náusea, vómito, hasta fiebre se puede presentar con endometriosis, que se puede confundir mucho los síntomas con el síndrome premenstrual, y una vez tratando el problema, pues los síntomas se van. Entonces es importante que ante la sospecha siempre hay que acudir al médico, siempre expresar todas nuestras necesidades, y también saber que para el síndrome premenstrual el tratamiento ideal se considera que es el ejercicio, tratar de llevar una dieta saludable, mantener la actividad física, un peso adecuado, pero para el síndrome disfórico premenstrual, aquí se necesita, aparte de tratar de llevar actividad física, manejo del dolor, también se necesita en ocasiones terapia, sobre todo terapia que puede ser con un psicólogo, ¿sí? Cognitivo-conductual, generalmente es la ideal. Y en dado caso de que no existe una mejoría significativa, se debe de tratar entre el ginecólogo o el psiquiatra con ya sea ansiolíticos o antidepresivos de forma crónica para poder tratarlo. Y no es que se trate de una depresión como tal, pero pueden ser tan severos los síntomas que no podemos estar dando un tratamiento solo cada 15 días del mes, y debemos de tratarlo de forma crónica hasta que los síntomas remitan. Entonces, espero que haya quedado clara la idea. La verdad es que quise dejar tiempo para recibir preguntas porque creo que este tema generalmente sí puede tener muchas dudas, y quisiera saber cuáles pueden ser las dudas que tengan en la audiencia. Muchísimas gracias. Comenzamos, había subido la mano. Ah, Cher, estás aquí. Vale, es que otra persona había subido la mano y creo que la bajó. Pero vamos con Cher entonces. Hola, soy Cher. Tengo 3 preguntas, pero no sé si sea mucho, o sea, más que nada es como en el aspecto de, más que nada en el ejercicio y la menstruación, ¿no? Siento que muchas veces justo nos dicen así, o bueno, yo que por ejemplo hago ejercicio, dicen de que cuando estás en tus días es como lo mejor para hacer ejercicio porque tienes más energía, pero yo no me siento así, o sea, yo luego me siento como muy cansada, entonces no sé, o sea, si hay, por ejemplo, días que sí tienes más energía justo por las hormonas, o es como un mito o algo así. No, eso es un mito. Realmente la mayor energía la tienes justo antes de ovular, ¿sí? Es cuando los estrógenos, como les comentaba, están al tope y es cuando tienes más energía. Sin embargo, lo que se recomienda es hacer ejercicio para tratar sobre todo los síntomas que se relacionan con el estado de ánimo, ¿sí? Como la tristeza o la irritabilidad, para tratar como de todos estos síntomas, tener un desvío de la atención hacia el ejercicio, ¿no? Pero no significa que esos días te tengas que sentir mucho mejor, ¿no? No, de hecho, pues sabemos que son días que no son fáciles en general, pero no deben de ser incapacitantes. Ok, bueno, la segunda pregunta era de si nos puede dar o decir alimentos que justo ayuden, o sea, según mencionó como algunos alimentos, ¿no? De la alimentación, que se sabe de algún alimento o algo así, que ayude pues como a justo a aliviar el dolor, no aliviar el dolor, pero sí que te ayude, ¿no? Mira, generalmente, como para mejorar, justo lo que se antoja, lo que tratamos de evitar, sobre todo grasas y aquellas que sean saturadas. Las grasas de origen vegetal siempre son bienvenidas en el cuerpo, pero tratar de llevar simplemente una alimentación sana y balanceada con adecuada cantidad de frutas, verduras, y lo que sí es que se recomienda una ingesta de líquidos bastante abundante, ¿sí? Por lo menos 2 litros, 2,5 litros de agua al día. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que consumir muchos productos que tengan fibra, porque la progesterona en esta época va a hacer que el intestino se vuelva un poco perezoso. Necesitamos ayudarle para que pueda tener una adecuada digestión y que nosotros podamos tener un tránsito intestinal adecuado. Entonces, y esto proviene justamente de las frutas y las verduras, ¿no? Y aquí es como a preferencia, pero no hay como algo en específico que me vaya a sentir mejor en el periodo, pues no.
Gracias. Y ya por último, es más que nada como una pregunta personal. Pues es que a mí el primer día me duele horrible, o sea, y de verdad sí siento que es incapacitante en el hecho de que, o sea, no puedo, pero ya los demás días ya es normal. Entonces no sé si sea justo, o sea, que tenga que ir al ginecólogo o la ginecóloga o es normal. Mira, si esto se ha presentado toda tu vida y no se ha ido aumentando y no lo presentas durante otros periodos del mes, si no se asocia como con otro tipo de problemas, como dolor al evacuar o durante las relaciones sexuales, no hay problema. Puede considerarse como simplemente cólico porque empiezan las contracciones uterinas para generar el desprendimiento del endometrio y eso lo puedes manejar con analgésico de forma regular. Sin embargo, a partir se recomienda que tengas una visita al ginecólogo por lo menos una vez al año a partir de tu primer periodo menstrual. Gracias, muchas gracias. De nada. Regina. Yo tengo dos preguntitas. La primera es si las mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas también presentan síndrome premenstrual. Esta es una muy buena pregunta. Como estamos platicando que el síndrome premenstrual se asocia con la progesterona en la segunda fase del ciclo, cuando nosotros tomamos anticonceptivos orales, porque es diferente, cuando tomamos anticonceptivos orales o combinados, que pueden ser en inyecciones, en parche o en anillo vaginal, mantenemos una cantidad hormonal estable durante todo el ciclo. ¿Cuándo puede presentarse? En algunas mujeres no se presenta síndrome premenstrual, pero se genera síntomas parecidos se llama síndrome por deprivación de estrógenos. ¿Qué sucede? Cuando tomamos las pastillas de 21 días y suspendemos por una semana, hay mujeres a las que eso les causa síntomas parecidos porque esa semana no toman los anticonceptivos, o sea, las hormonas disminuyen mucho. Y esto se genera como un síndrome de justamente por ausencia de los estrógenos. Para estas mujeres, los que se recomienda son esquemas continuos, que pueden ser de pastillas que son de 28 días y que constantemente están teniendo, aunque son dosis muy bajitas de hormonas, un uso continuo. Entonces, la respuesta es, si tomas pastillas anticonceptivas, no te da síndrome premenstrual, pero si tuvieras molestias al suspenderlas, puedes cambiar por un esquema de 28 días. Ok. Ahora ya tengo otras dos preguntas más. Ok. La siguiente pregunta es, alguna vez escuché que las pastillas anticonceptivas en realidad, o sea, no sé cómo plantearla, o sea, no te hacen ovular y tu ciclo menstrual en realidad es como artificial, pues. O sea, no sangras porque tu cuerpo te lo pida, sino como que las pastillas hacen que lo hagas, ¿me explico? Sí, de hecho, sí, cómo funcionan los anticonceptivos hormonales combinados, que como te comento, las más conocidas son las pastillas, pero actúa exactamente igual el parche y el anillo o los inyectables de cada mes, es que al utilizar las hormonas combinadas, hacemos como que el cuerpo, simulamos algo así, no es exactamente igual, pero es como para ponerlo en una forma más como digerible, es que simulamos como si a lo mejor estuvieras embarazada por lo que no estás ovulando, ¿no? Y entonces tú solo no ovulas con ese tipo de medicamentos, porque ya tú tienes las hormonas que se producirían en el ovario, entonces el ovario entiende que no hay necesidad de producir otro óvulo, ¿ok? Sin embargo, justamente la menstruación es por deprivación de hormonas. Con este pequeño, ya sea con estos 2 o 3 días, dependiendo del esquema que tengas, o 7 días de suspender las pastillas, es cuando se descama el endometrio. Por eso las menstruaciones de pacientes que tienen anticonceptivos combinados tienen menstruaciones más ligeras y generalmente también pueden ser menos dolorosas, ¿no? Porque no crece tanto el endometrio como cuando se espera una recepción de un embrión, que debe de estar muy gordito, pues para que se pueda implantar. Crece muy poquito el endometrio, solo lo suficiente como para generar una menstruación cada mes. Ahora, es importante porque las mujeres, cuando estamos menstruando, esto nos ayuda como para tener ciclos regulares, ¿no? Dependiendo de la necesidad de las mujeres, no todas las mujeres quieren tener como
ciclos regulares, hay quienes no quieren menstruar y eso se puede siempre y cuando sea bajo supervisión y con tratamiento médico. No menstruar sin tratamiento puede ser riesgoso para las mujeres porque puede desencadenar cáncer de endometrio. Y esto se puede prevenir de muchas formas. O sea, si menstruas poco o con tus pastillas está perfecto, ¿no? Pero si no menstruas sin pastillas, ahí hay que visitar a un ginecólogo. Ok. Y bueno, ya la última pregunta que también es un poco, bueno, más bien es muy, muy personal. ¿Hay algo que influye en la duración del ciclo menstrual? O sea, puede haber factores que influyen. Por ejemplo, yo antes no tomaba nada de agua y de repente un día empecé a tomar mis 2 litros diarios y en el ciclo menstrual que siguió, la duración de mi sangrado fue súper, o sea, se redujo muchísimo. Entonces quiero saber si puede ser como por la ingesta de agua o si hay factores que influyen en eso. La realidad es que sí hay muchos factores que pueden impactar en nuestra menstruación. Desde el peso, por ejemplo, puede impactar de forma importante. Las mujeres que tienen un peso mayor, generalmente puede ser también relacionado con ovario poliquístico. O las pacientes que tienen ovario poliquístico, por ejemplo, y suben de peso, pueden dejar de menstruar y al bajar 10% de su peso pueden menstruar de nuevo, ¿no? Y por supuesto, mientras más alta sea la carga hormonal que generes, y esto también puede ser relacionado con el peso, ¿por qué? Porque generas tú hormonas, pero gran parte de las hormonas se metabolizan también en la grasa. Entonces, aumenta la cantidad de hormonas que tienes y puedes tener también periodos más abundantes, ¿sí? Entonces, más que la cantidad de agua y demás, puede ser que si a lo mejor estás haciendo más ejercicio o estás bajando de peso o estás llevando un estilo de vida más saludable, tal vez están disminuyendo como el flujo. Ahora, eso es una parte, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber cuestiones anatómicas, como si tengo un mioma, un pólipo o algún otro tipo de lesión que no tiene nada que ver con mi peso, pero que me puede generar menstruaciones abundantes, ¿no? Y simplemente hay mujeres que pueden tener una enfermedad que se llama sangrado menstrual abundante, que no tiene nada que ver tampoco con su peso, pero que sí puede generar un sangrado muy importante, doloroso e incapacitante que necesita algún tipo de tratamiento, hormonal o no hormonal. Ok, muchas gracias. De nada. Si ¿Alguien alguien más tiene más alguna duda? sí. Si no, entonces quisiera aprovechar yo para hacer una pregunta. Ah, bueno, Regina. Gracias. Bueno, mi pregunta va ligada a la que dijo mi compañera de si tomar pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, eso va a afectar el ciclo en algún futuro. Esa es una muy buena pregunta porque hay muchísimos mitos respecto a los métodos anticonceptivos. Primero, que si dan cáncer, que si no dan cáncer, que si te van a dejar infértil, que si te van a producir alguna lesión a largo plazo, y todos son mitos. O sea, sí hay un porcentaje de cáncer que está relacionado a hormonas, pero realmente es menos del 1% del total de cáncer, por ejemplo, de mama, que es el que más nos preocupa. Y las anticonceptivas, por ejemplo, nos protegen del cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de colon, ¿no? Que eso nadie lo dice, ¿no? Y es mucho más el factor protector que tienen que el factor de riesgo. Pero, en general, no te van a causar trastornos posteriores. Lo que sucede es que muchas mujeres inician los métodos anticonceptivos jóvenes y cuando los suspenden, a veces después de utilizarlo 10 o 15 años, la edad ya ha tenido ciertos estragos en nuestro ciclo menstrual, ¿no? Pero el uso del método no condiciona a ningún trastorno menstrual posterior o a ningún daño en nuestro sistema reproductor. Ok, muchísimas gracias. Esa era mi única duda. De nada. Gracias. Ah, bueno, yo quiero hacer entonces una pregunta. ¿Está vinculado o, digamos, podrían confundirse los síntomas del ovario poliquístico con el síndrome premenstrual o con el trastorno disfórico? Como tal, no es raro. Generalmente el síndrome de ovario poliquístico es algo completamente diferente y no tiene síntomas similares al trastorno de síndrome premenstrual o
al síndrome disfórico premenstrual. El ovario poliquístico se puede hacer un diagnóstico por clínica o por laboratorio o en combinación con ambos. Como tal, el ovario poliquístico por ultrasonido se considera cuando tenemos más de un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos de tamaño de cada ovario o tenemos una cantidad mayor de 11 folículos en cada ovario, por lo que se ven como muchos quistecitos. Pero estos quistecitos se llaman folículos en realidad y es necesario que los tengamos porque eso es lo que nos da nuestra fertilidad y nuestra, digamos, nuestra juventud. Mientras no tengamos nuestra menopausia, tienen que estar ahí. Una vez que ha llegado la menopausia, se van a desaparecer. Pero en el ovario poliquístico, además de tener muchos óvulos, que es en exceso, yo he tenido pacientes con 15 o con 30 óvulos totales, cuando lo normal es máximo 10 por ovario, te da también trastornos menstruales, pero no dolorosos o no de síndrome, sino ausencia de la menstruación, que puede prolongarse por 1, 2, 3 meses. Generalmente hay pacientes que pueden menstruar 2 o 3 veces al año. Tengo una paciente que no había menstruado en 5 años y ni siquiera se había dado cuenta que eso no era normal, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen ese tema, pero el ovario poliquístico también se asocia con resistencia a la insulina, con hiperandrogenismo, esto que es exceso de andrógenos en el cuerpo, lo que produce modificaciones similares a las que pueden presentar los hombres, como que crecimiento de vello donde las mujeres generalmente no lo tenemos, como puede ser debajo del ombligo, barba, bigote, puede presentar crecimiento de vello en los senos, en el pecho, ¿sí? Y es un vello grueso que también se acompaña en muchas ocasiones de acné. Y esto es ya como hacia donde va orientado el ovario poliquístico. Muchas gracias. No de nada. No sé si alguien tiene otra pregunta, alguna duda o comentario. ¿No? Vale, muchísimas gracias, doctora Georgina. Y también aprovecho para invitar a las chicas que se han conectado hoy a esta plática a que se unan al Comité Feminista, si quieren información y para que podamos conversar y platicarles de qué se trata, nos pueden escribir directo a nuestra cuenta de Instagram y allí les damos toda la información y, bueno, contestamos sus dudas o si quieren unirse, pues allí estamos a la orden. Sí, Muchísimas gracias. Nancy, la verdad es que está súper cool. Doctora, muchísimas gracias por habernos dado esta plática. Creo que fue muy enriquecedora. Y pues nada, estamos para todas, para lo que necesiten. Pues muchas gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten, pues estoy a sus órdenes, me dicen, y con mucho gusto volvemos a platicar de algún otro tema. Gracias. 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 Muy bien, pues yo me despido. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Bye.